por ejemplo, pensar, como seguramente el economista Belardo Pachano está pensando, que un grupo de economistas, decía él ayer, vamos a proponer una serie de medidas para afrontar la crisis, no solo económica, sino de salud. De salud. Proponemos que el presidente se auto-otorgue, en este caso, las facultades de legislar mientras dure la emergencia. Esto, por ejemplo, me parece francamente una gran contribución de idea o de ideas del señor economista Belardo Pachano. Un grupo de economistas vamos a proponer, ha dicho él, una serie de medidas para afrontar la crisis, no solo económica, sino de salud, porque vamos a proponer que el presidente Moreno o al presidente Moreno se le otorgue las mayores facultades que constan en la Constitución, incluso para legislar, mientras dure la emergencia. Este sería una cosa estupenda, porque depender de un colectivo, así dice la Constitución también, como el Parlamento, como el Congreso Nacional, que piensan con más impulsos políticos, que piensan con desatinos y desconocimiento de los escenarios, porque lamentablemente los pueblos eligieron unos colectivos camerales muy perrín, para ponerlo en términos otavaleños. Ese apoyo. La autoridad, el presidente, y en este caso, pues, tiene que fajarse el señor presidente de la República. Sobre esto yo le quiero preguntar, ¿qué iban a sugerir los señores de economistas que se iban a reunir, economista Pachano, bajo imágenes como la suya, bajo imágenes experimentadas como la de un sinnúmero de ecuatorianos que militan en las filas bancarias, porque casi es un ejército de decisiones que tienen que actuar al unísono, con coherencia, porque un banco no se puede poner a competir con otro en tasas de interés, por ejemplo. Aquí, en este momento no se trata de ese tipo de luchas. ¿Cuáles las propuestas que seguramente ustedes iban a hacer conocer al país en las próximas horas? Señor economista Belardo Pachano, muy buenos días. Qué pena lo de Fidel. Buen día, Gonzalo. Gracias por la invitación. En realidad, el día de ayer nosotros entregamos al país un documento que fue elaborado por 11 colegas, que lo trabajamos durante varios días, lo discutimos con toda la seriedad y el detenimiento, y salimos del diagnóstico a la proposición de medidas. Al documento le llamamos Emergencia Económica Nacional. Uh-huh. Y el primer elemento central de nuestra reflexión es que hoy día el orden de prioridades está marcado por el cuidado de la salud y la vida de los ecuatorianos. Y cualquier cosa que se tenga que hacer para precautelar la salud y la vida de los ecuatorianos tiene alta prioridad frente a cualquier otro tipo de necesidad. De tal manera que la política económica, la política social, la política cultural, la política financiera, todos están en un segundo plano
frente a las decisiones que debe tomar el gobierno, entiendo yo, con el apoyo de organismos internacionales especializados como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para combatir esta terrible amenaza que se convirtió lamentablemente en una realidad mundial. Yo en alguna oportunidad en una columna anterior decía que Dios nos libre de que haya una declaración de pandemia mundial. Lamentablemente no nos libró. Estamos frente a esas circunstancias. Debemos actuar con tranquilidad a pesar de la gravedad de la situación. Debemos estar conscientes que el peligro más grande que hay es el contacto entre nosotros. Por lo tanto, cualquier evento en donde haya reunión de personas no tiene que realizarse. Debemos recluirnos en nuestros sitios de vida, en la casa, en los departamentos, en donde hagamos nuestra vida cotidiana después del trabajo. Y ahora lo vamos a tener que hacer de manera permanente. Eso nos dice, nos aconsejan los médicos salubristas, nos aconseja la experiencia china y nos pone frente a nosotros la experiencia que está viviendo Europa. Europa se demoró en tomar sus decisiones, se agravó el problema tremendamente y obviamente la cuarentena les vino, pero les vino con retraso. Yo en ese sentido creo que todos debemos apoyar a las decisiones que tome el gobierno, debemos ser menos críticos, debemos ser más tolerantes y debemos aceptar lo que nos digan los científicos, los expertos. Yo no sé de medicina pública, por lo tanto no opino de las decisiones, pero las acato. Las acato. De tal manera que creo que por el bien de todos nosotros eso es lo primero. Dicho esto, Gonzalo, nosotros debemos reconocer que estamos inmersos ya no en una situación exclusiva del Ecuador, sino del mundo. Y para ponerlo en términos gráficos, cada país se está aislando, igual que lo hace cada familia. Los países están cerrando fronteras, están impidiendo que nos podamos movilizar hacia distintos horizontes, se cierran aeropuertos, están cerrando puertos. En definitiva, lo que están buscando los países es que no les contaminen, o que si ya están contaminados, puedan controlar esa contaminación. Por lo tanto, lo que hacemos a nivel de país tenemos que hacer a nivel familiar, tenemos que hacer a nivel personal. Y esto es un cambio importantísimo en la conducta colectiva. Pero tenemos que aceptarlo. No tenemos nosotros que volvernos alarmistas y descomponer a la sociedad. No, creo que hay que mirarlo esto con objetividad, sabiendo de su gravedad, sabiendo de su inevitabilidad y que debemos actuar como nos den las instrucciones. Pues de tal manera que ahora hay que cambiar a la estructura económica del país y tenemos que arreglar los problemas que este propio hecho nos trae encima, además de los que ya tenemos. Mal tiempo, buena cara. A mal tiempo, buena cara y afán de colaborar para que podamos salir de esta. Diosito nos ha de ayudar, yo soy cristiano, yo soy católico, soy creyente, confío en que Dios nos seguirá dando la mano en estas circunstancias y saldremos fortalecidos del problema. Pero seamos disciplinados. Los latinos, no solo los ecuatorianos, los latinos en general, y mis grandes amigos italianos, que son un ejemplo de latinos por los querendones, por lo yo diría expresivos que son, por no haber hecho caso a las cosas a tiempo, se les complicó terriblemente y hoy día están confinados en sus casas. Entonces ahora nos han dicho que nos confinemos, confinémonos. Quienes podamos trabajar por la vía electrónica, hagámoslo. Los servicios básicos están garantizados, es decir, alimentación vamos a tener, creo que las fuentes productivas agrícolas están activas, no hay ningún problema en eso.
a lo mejor hasta nos sobran algunos productos. Le acabé de escuchar a usted, Gonzalo, el tema del banano. Vamos a tener banano en cantidades industriales para nosotros mismos. Vamos a tener camarón para nosotros mismos porque no vamos a poder exportar la cantidad que exportamos. Así es. Y de tal manera que por alimentación yo no me preocupo. A lo que hay es que distribuirla bien. Sí. Ahí tiene que el Ministerio de Agricultura trabajar para que el transporte de bienes alimenticios funcione, yo diría, de una manera no contaminante. Entonces tienen que utilizar una serie de medios que ellos mismos sabrán cuáles son para desinfectar a toda la alimentación. Y los centros de distribución, las grandes organizaciones, las cadenas que hay de distribución y las tiendas populares y todo, creo que nos van a ir abasteciendo adecuadamente. En este periodo, entonces, Gonzalo, lo que tenemos es que replantear nuestra forma de vida, nuestro modo de vida. Y no nos vamos a poder mover, vamos a tener que hacer las cosas como lo estoy haciendo yo con usted este rato. Antes teníamos entrevistas físicas, yo visitaba la radio, entraba allá, me ofrecía usted un cafecito, nos veíamos personalmente. Hoy día lo tenemos que hacer a distancia, no podemos hacer de esa manera, pero seguimos dando información al país, o por lo menos tratando de atender cuando usted nos requiere, para que el país pueda saber, o por lo menos recibir una opinión, en mi caso, lo más sincera que puedo, de la situación por la que estamos atravesando. Entonces, dicho esto, hay que arreglar, ahora sí, hay que buscar arreglos a los problemas que tenemos. La primera cosa que no hay que olvidarse, y que es fundamental para todo lo que nosotros hagamos con posterioridad, es que después del problema de salud tenemos el problema del empleo. Porque si nosotros cuidamos la salud, veamos cómo cuidamos el empleo, para que en esta etapa tan singular, tan extraña que estamos viviendo, podamos sostener a las empresas y podamos sostener el empleo y los trabajadores. Porque indiscutiblemente hay empresas que tendrán que cerrarse. De hecho, en buena parte del comercio que no es vital está cerrado. El transporte, por ejemplo, ¿cómo les ayudamos a los transportistas educativos? ¿Cómo ayudamos a los otros transportistas, a los transportistas públicos, para que tengan algún ingreso y luego podamos encontrar una forma de compensación posterior y puedan tener el ingreso necesario para poder vivir estos días? Ventajosamente hay una temporalidad y esperemos que sea la más corta posible. No sé si es 15 días, no sé si es 3 semanas, no sé si es un mes, pero ya nos dirán las autoridades cuánto es lo necesario. Y aquello tendríamos que acatar, desde luego. Tenemos que acatar, Gonzalo. Nos están diciendo que el problema de esta enfermedad es que tiene una capacidad de contaminación y de contagio tan rápido que lo que hay es que cortar a esa velocidad, y la única manera de hacerlo es evitando que estemos en contacto los seres humanos. ¿Sí? Vamos a vivir un poco, exagerando la figura, a los Robinson Crusoe, en una isla, cada uno ahí solitos, para que no tengamos posibilidad, o se minimice la posibilidad de contagio. Tenemos que cumplir las instrucciones de limpieza. Todo el tiempo tenemos que estar lavándonos las manos, tenemos que estar limpiando todos los utensilios metálicos, las puertas, haciendo todo y lamentando que no podamos conectarnos físicamente con otras personas y solo lo hagamos por la vía electrónica. Así es, y ahí hay que andar. Entonces yo lo que le decía, Gonzalo, hay que buscar cómo satisfacer, o mejor, cómo evitar más daños en el empleo. El doctor Fidel Egas está pensando, conjuntamente con todos los líderes bancarios del país, con los sectores financieros, que son este momento el auxilio fundamental que requieren los exportadores y quienes siguen sembrando, siguen en cosechas,
aprovechando la circunstancia también para defender nuestra cartera de comercio exterior. Entonces, el banco, la banca más que todo va a colocar 12,000 millones de dólares. Esto lo anunció el mismísimo presidente del Banco del Pichincha. 12,000 millones de dólares. Esto, ¿en qué debe invertirse con su experiencia, si es tan bondadoso, señor economista? ¿En qué deberíamos nosotros invertir en este momento? ¿Qué hay que privilegiar como necesidad de mercados emergentes en época de crisis? ¿Las inversiones deberían destinarse a qué aspectos según su juicio de valor, si es tan amable? Gonzalo, si seguimos el razonamiento de mi intervención anterior, y vamos mirando el panorama económico, debemos estacionarnos un ratito para ver si en este ambiente mundial, y dadas las condiciones de restricción fiscal y de restricción de la balanza de pagos del Ecuador, si tenemos recursos suficientes para pensar en expandir nuestra economía. Y la respuesta es no. No hay posibilidad de expandir a nuestra economía. Hay un estrangulamiento financiero de la economía ecuatoriana. Las exportaciones petroleras se contraen y tienen un precio en este rato que es del 50% del que programamos. Al día de ayer, la cotización del petróleo, ahí está Fernando, y me alegro de que nos acompañe el día de hoy. Fernando, que está también vinculado al Ministerio de Petróleo, sabe. Ex ministro de Energía. Y en ese sentido, sabe que inclusive estamos ya con problemas de cubrir los costos de producción de las empresas privadas. Se están acumulando deudas con ellas, del famoso carry forward que se llama en los contratos petroleros. No me voy a meter más porque ahí está el especialista. Pero tenemos un problema serio de demanda de petróleo. Uh-huh. Lo que el representante de los exportadores de bananos señalaba sobre la viabilidad de los puertos chinos se aplica también al petróleo. Y en ese sentido hay una sobre oferta de petróleo con dificultades enormes de entendimiento entre los productores. La OPEP quiere controlar un poco la producción, Rusia no quiere. La OPEP amenaza a Rusia, Rusia le amenaza a la OPEP. A la final, China no nos compra o no le compra al mundo lo que estaba comprando antes, el precio se deprime. Ayer leía un artículo de que los precios de las principales commodities en el mundo, es decir, de las materias primas en el mundo, están a niveles de 1970. No he visto el detalle de ese análisis, pero eso demuestra que se van a deprimir los precios de los productos de exportación. Los agricultores tienen dificultades enormes, inclusive hay versiones de que se destruyen las flores a su llegada a mercados en Ámsterdam especialmente. Hay una afirmación que es dramática sobre eso. Han caído los precios principales de los productos nuestros de exportación, de tal manera que el sector externo es un sector que se va a contraer, es un sector que no nos va a dar divisas suficientes, y consecuentemente tenemos que estar atentos. Segundo, el Estado no tiene ni para pagar sueldos. El banco tiene reservas, la banca, digamos, no, tiene reservas de liquidez y provisiones para crisis crediticias, pero no es una tiendita, tiene que ser prudente. Palabras de Fidélegas a la usanza nos tiene acostumbrados, es un ciudadano con lenguaje formal, pero criollo, se hace entender. Qué pena que no nos dice, sin preguntas, un pensamiento. Yo quisiera que tenga la bondad, Abelardo, y también usted, Fernando, de alimentar, digamos, esta plática tan importante con alguna otra inquietud que se me escape a mí. Pero esto de que dice
No es una tiendita la banca, pero tiene que ser prudente. No es una tiendita la banca, pero tiene que ser prudente. Experiencia, ¿no? Experiencia. Y así tienen que ser las cosas. ¿En dónde estamos fallando, Abelardo? Gonzalo, es bien difícil es bien difícil hilar una conversación de la forma como lo estamos haciendo, y perdone mi crítica. Yo le escucho al representante del sector bananero con mucha atención, y creo que es ilustrativa la Intervención. la intervención. Sí. Sin embargo, ¿cómo encaja esto dentro de la realidad nacional y cómo la debemos entender? Ya que si ellos están vendiendo, si el mercado está normalizado, ¿para qué requieren que les dilaten los impuestos y para qué requieren que no paguen los aportes patronales? Deben tener un problema. Estoy seguro que deben tener un problema si hacen un pedido de esa naturaleza, y yo lo entendería perfectamente. ¿Usted tiene una respuesta, José? Un ratito, ¿puedo seguir? Sí, siga, Abelardo, perdón. Si no, Gonzalo, yo me quedo sin poder hilar Y ganar todo, sí. Adelante. Entonces, deben tener problemas, como lo tienen otros sectores. Entonces, la gran pregunta que estaba tratando de desarrollar hace un momento es: ¿qué recursos adicionales tiene la economía ecuatoriana para programar créditos nuevos? ¿Alguien me puede decir, razonablemente sustentado, de dónde va a sacar la economía ecuatoriana dólares adicionales para prestar 12,000 millones? ¿De dónde? Yo no los veo. Yo no conozco de que tengamos fuentes para poder hacer préstamos adicionales por una cantidad tan alta en una condición de restricción financiera y de recesión mundial. Sin duda va a caer en recesión el mundo, de recesión mundial. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que concentrarnos, y esa era la idea que no la pude expresar en mi intervención anterior, nosotros tenemos que concentrarnos en sostener lo que tenemos, en sostener los empleos actuales, en sostener las empresas actuales, en sostener la producción actual. Esa es la primera gran prioridad en empleo. Esa es la primera gran prioridad en producción. El mundo está afectado en producción, distribución y consumo, en los tres frentes. Hay restricción del consumo. Por lo tanto, esta es una crisis múltiple, en donde se conjugan problemas de oferta o de producción con problemas de demanda. Y en el medio, los mecanismos de distribución tienen enormes dificultades. El Fondo Monetario calcula, estima todavía, que puede haber una caída del 30% en el comercio mundial. Si eso se confirma, es demasiado grande el impacto. Yo diría que con solo caerse un 5, un 7%, ya tenemos un buen temblor en la economía mundial. Entonces, no pensemos en cosas adicionales de este rato. Esa es fantasía. Hoy día pensemos en arreglar lo que nosotros tenemos. Las suspensiones de las actividades productivas son muy costosas, entonces hay que ayudarles a las empresas para que no rompan la cadena de pagos a sus trabajadores, que tampoco van a poder laborar normalmente. ¿Qué es lo que requerimos? Una modificación de las reglas laborales para que puedan llegar a entendimientos trabajadores y empresarios, en fin, ¿a fin de qué? De que por esa circunstancia no quiebren empresas que tienen viabilidad. Por el otro lado, cerradas las fronteras, las exportaciones tienen problemas. Lo de los floricultores hablábamos hace un momento, los camaroneros nos han dicho y nos han dado algunas expresiones, que hay que ser creativos. Por supuesto que hay que ser creativos, que hay que ser positivos, pero tenemos una realidad y hay que ayudar. Entonces, si nosotros no tenemos dólares suficientes, no le pidamos a la banca que dé programas de financiamiento extensivos, sino que la banca haga
el papel que le corresponde hacer y que ya ha hecho un comunicado la Asociación de Bancos del día de ayer. Señores, estamos dispuestos a refinanciar las deudas, a ampliar los plazos, a dar periodos de gracia, en definitiva, a aliviar la angustia financiera. ¿Algo más va a tener que hacer la banca? Por supuesto que va a tener que hacer más. ¿Que le va a costar a la banca? Claro que le va a costar. Tiene que costarle. Lo bueno del momento actual, Gonzalo, es que la banca está sólida y tiene liquidez. De tal manera que en ese plano debemos estar tranquilos. Lo que hay es que ordenarnos bien para hacer las cosas bien. Al gobierno le estamos pidiendo que no nos cobre los impuestos. Eso quiere decir menos ingresos al gobierno. Si hay menos ingresos al gobierno, no le pidamos más plata. Tenemos que aguantarnos por otro lado, a ver cómo hacemos entre nosotros eso. Pero al gobierno le decimos por un lado, señor, no me cobre impuestos, y por el otro lado, deme dinero. Mire, el dinero está para la salud de este rato, no está para las otras cosas. Correcto. Busquemos entre el sector privado lo que podemos hacer. Al gobierno le va a tocar revisar los salarios de sus servidores públicos. O despide gente o nos bajamos las remuneraciones. Y yo por lo menos soy de la idea, conjuntamente con mis colegas, porque lo que está escrito en el programa no es mío, es de todos, de los 11 compartimos eso. Nosotros creemos que es mejor bajarnos los salarios todos a despedir gente. Yo creo que en eso hay que trabajar a la alemana. Los alemanes son en eso unos realmente privilegiados en términos de hacer las cosas prácticas. Dicen, vean mis amigos, no podemos trabajar a la misma velocidad ni ganar lo mismo. Todos nos bajamos. Por ejemplo, hoy día las empresas ecuatorianas no pueden entregar dividendos. El aporte de los empresarios es que no retiren dividendos, que los dividendos los mantengan, que sean parte de su liquidez y que sirva para cubrir remuneraciones de los trabajadores, que vendrán complementarios con el alivio financiero. Pero si los empresarios se entregan las utilidades, que por favor no le vengan a pedir al Estado que no les cobre impuestos, porque lo que están diciendo es que el problema se cargue en el sector público, que nos carguemos los demás y no ellos. Entonces, las entidades privadas no deben entregar dividendos. Las utilidades tienen que capitalizarlas, bancos y no bancos. Y ellos tienen que demostrar con eso que están comprometidos con el país. Yo, la verdad es que hay, en ese sentido, es que hay un costo y hay que distribuirlo de la mejor manera, de la mejor manera posible. Perdiendo entre todos vamos a ganar en conjunto. Porque si queremos que solo otros pierdan, vamos a ocasionar una crisis social mucho más fuerte. Tenemos un problema social complicado. Entonces, hay que hacer la reforma laboral. Eso hay que entrarlo de frente. Nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria. Eso hay que entrarlo de frente. Nosotros tenemos que dar reglas fiscales para que dejen de malgastar la plata, porque el país tiene un problema de inviabilidad pública. Nosotros tenemos que promocionar las exportaciones y tenemos que encontrar mecanismos que nos ayuden a nosotros a darles a los exportadores incentivos absolutamente claros, porque necesitamos los dólares que ellos producen. Si no hay ese incentivo, los importadores no tendrán dólares con qué comprar los productos que ellos requieren. Los importadores tienen que entender que en un momento en que hay escasez de dólares, sus actividades están en más riesgo que nunca. Y la forma de hacerlo es colaborando entre todos para que los exportadores nuestros y los potenciales exportadores se dediquen a eso, a generar producción que le dan empleo. Y ya le escuchamos al señor representante, al economista Hidalgo, que decía, un trabajador por hectárea, son no sé cuántos miles, cientos de miles de hectáreas, cientos de miles de trabajadores, iguales en el café, iguales en el cacao, iguales en las flores. Atrás de cada flor hay una trabajadora o un trabajador. Entonces, oigan, empresarios, olvídense de pensar en aumentarse los sueldos, olvídense en distribuirse las utilidades. No es momento de esto. Y las autoridades deberían intervenir con mucha fuerza ahí. Es decir, señores, no entreguen utilidades. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo. A ustedes también les toca. Ustedes también van a perder, sí. Todos vamos a perder, porque esta es una situación que está así.
pero del esfuerzo de todos vamos a salir. Entonces Gonzalo, si nos están diciendo que nos bajemos los salarios, no se van a distribuir utilidades de los empresarios. No, pues por favor, seamos consistentes, arrimemos el hombro y le demos al gobierno facultades extraordinarias, pero que responda por eso. Eso le estaba yo sugiriendo. En varias constituciones teníamos nosotros esa posibilidad. Sí. Teníamos esa posibilidad. Luego rinde cuentas. El gobierno va a la asamblea y rinde cuentas. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tomé la decisión laboral así? ¿Por qué tomé la decisión tributaria así? ¿Por qué tomé la decisión financiera así? ¿Por qué tomé la decisión social así? Rinde cuentas y el país en ese sentido le califica lo que ha hecho. Y si es que la asamblea considera que no ha actuado de igual forma, puede evaluar esas decisiones. Pero lo que necesitamos, Gonzalo, es trabajar ahora. Porque el día de hoy ya no nos podemos movilizar, sino debemos esperar que después de 30 días la asamblea nos diga, ¿sabe qué? Estamos pensando en a ver qué tipo de solución damos a la relación empresarial laboral, o qué tipo de solución le damos al problema fiscal. Porque todo esto además tiene que venir con el apoyo de los multilaterales, Gonzalo. Los únicos que nos pueden colaborar desde el punto de vista externo para que tengamos recursos inmediatos son los multilaterales. La banca privada internacional no nos va a dar un centavo. Los gobiernos en este rato, en el mundo, con todos los problemas que tienen, no nos van a dar un centavo. Entonces tenemos que ir a los fondos de emergencia de los multilaterales. Tenemos que tener una buena relación con este enemigo horrible del Fondo Monetario que algunos lo ponen. Y que ahora es el único que tiene caja para podernos prestar. O del Banco Mundial que tiene caja para podernos prestar. Porque si no nos dan ellos, no nos da nadie. Y tenemos que ir a visitarle a China y decirle, vean mis amigos, replanteemos nuestra relación. Claro, los chinos también dirán, oigan, nosotros también estamos con problemas. Sí, claro, pero el de nosotros peor. Entonces, como buenos amigos, como buenos socios, como ellos tienen inversiones aquí y nosotros les tendremos que llegar a un entendimiento. Sí, el trabajo es múltiple, Gonzalo. Sí. El trabajo es múltiple. Y lo que nosotros el día de ayer hicimos con nuestro comunicado es decirle al país que con energía, con decisión, pero inmediatamente entremos a abordar esto. Hagamos propuestas de cambios estructurales, porque no podemos seguir dándonos cada vez, ¿no? Pasa un año, otra crisis, pasa un año, otra crisis. Ya estamos cansados de esto, ya estamos cansados. Y tenemos 4 millones, 5 millones de ecuatorianos subempleados o desempleados, que se van a otros países, los preparados y todo. Nos cuesta a nosotros la educación y otros países gozan de nuestra inversión. Entonces, Gonzalo, el tema, para que quedemos bien claros, no pensemos en gastar más, sino en usar los recursos que tenemos para que se sostenga lo que hoy día tenemos. Entonces, nada de nuevos créditos, nuevas inversiones, nuevos proyectos. Este no es de ese momento. Este momento es sostengamos la casa, sostengamos lo que tenemos. Por eso es que la refinanciación de la banca viene bien, como viene bien el dilatar pago de impuestos por parte del Estado. Pero siendo conscientes, si le pedimos esto a la banca, no le pidamos más plata. Y si le pedimos esto al Estado, no le pidamos más plata. Veamos cómo podemos contribuir nosotros. Entonces, digamos, los empresarios no se entregan dividendos. Ya. No entregan. Muy bien, Abelardo, como siempre. Ahora, con la grave situación actual, sería un absurdo que Ecuador mantenga precios artificialmente bajos para la gasolina y el diésel, subsidiando el contrabando. Aquí hay mucha gente que está lucrando del contrabando de combustibles por todas las fronteras, por la norte, por la del sur, y son figuras bien conocidas incluso del área política. ¿Qué les pasa? Sí les conocemos. Recomendamos que se sustituya este nefasto subsidio general con uno directo de transporte público a cambio de mejoras en la calidad del mismo. Es menester evitar el colapso de la actividad privada y por tanto del empleo. Ello requiere de un marco legal temporal que permita que los empleadores lleguemos a acuerdos con nuestros empleados
para evitar la quiebra, de aquellas empresas que pese a sus problemas actuales son viables y así evitar la destrucción innecesaria de puestos de trabajo. Amparados por dicho marco, empleadores y empleados dispondrían de la más amplia gama de opciones para acomodar los acuerdos a la situación específica de cada empresa. Pero también el gobierno debe pensar en esto, no es cuestión de decir, están prohibidos los despidos. No, bueno, es complicado también. El gobierno podría facilitar el proceso proveyendo servicios de mediación y arbitraje si las partes en simultáneo lo solicitan o le solicitan. Este también es un tema muy importante. Sin duda alguna, la situación actual va a alterar la capacidad de pago de una significativa cantidad de deudores del sistema financiero. Por tanto, las autoridades económicas y financieras deben diseñar, en coordinación con bancos y cooperativas, medidas que alivien las obligaciones, que permitan evitar un deterioro generalizado de la cartera y contribuyan a sostener la frágil economía ecuatoriana. Para enfrentar choques externos como el actual, los países vecinos, controlando la inflación, dejan que sus monedas se deprecien, lo que encarece sus importaciones y promueve sus exportaciones. Claro, esa es una opción que nosotros no lo tenemos. Esa es una opción para un país dolarizado como Ecuador, que puede conseguir un efecto equivalente a un fondo de compensación cambiaria entre privados, un recargo temporal a las importaciones del sector privado que no se utilicen en los procesos locales de producción y esté destinado exclusivamente a través de un fideicomiso a una compensación de la misma magnitud. Vaya, si estuviera el señor economista Abelardo Pachano y estuvieran también Julio José, a ver si entre los dos se dignan opinar con Fernando lo último, ciertamente lo último. A ver, economista Pachano, si es tan amable. A ver, hay dos o tres temas que me parecen importantes. Riesgo país, 3.400. Riesgo país, lo que nos está diciendo es que los mercados internacionales consideran que el Ecuador no tiene capacidad de pago dadas las condiciones generales de su economía y que por lo tanto tiene un sobrecosto si quisiera contratar créditos en ese mercado de una magnitud tal que debería pagar un interés del 35% por lo menos. Lo cual, lo único que nos dicen es, señores, ni se acerquen al mercado porque no les vamos a prestar. Ese riesgo país recoge esa realidad y eso nos lleva a dejar bien claro que la relación con los multilaterales tiene también desde ese punto de vista una estratégica necesidad para nosotros, porque si nosotros tenemos buenas relaciones con los multilaterales, Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, el Banco Europeo de Inversiones, la CAF, el FLAS, etcétera, si tenemos una buena relación, primero nos van a prestar un poco de dinero, ellos en buenas condiciones. El Fondo Monetario tiene uno de emergencia que el Ecuador debe estar aplicando, me imagino, no conozco, pero debe estar aplicando por las circunstancias internacionales, a 10 años plazo, 5 de gracia y 1% de interés. Es realmente en condiciones financieras muy buenas, de libre disponibilidad, y la ventaja es que puede acceder porque tenemos todavía activo el acuerdo stand-by en este rato con el Fondo. Entonces, en esas condiciones, cuando los multilaterales le dicen al mercado, oigan mis amigos, nosotros sí le prestamos al Ecuador, porque están haciendo las cosas que en nuestro criterio son adecuadas, los mercados internacionales racionalizan ese número de riesgo y empiezan a bajar y empiezan a verle con otros ojos al Ecuador.
tal manera que tengamos claro qué es lo que nos conviene en ese punto. De tal forma que por ahí es por donde nosotros tenemos también que encaminarnos. Lo de los acuerdos comerciales que hablaban hace un momento. Lo de prestar servicios públicos también es empeorar la situación de la actividad económica y del empleo, ¿no? Claro, y además la decisión del gobierno de también darle un alivio en el pago de los servicios públicos sin que nos costen los servicios es también otra ayuda. ¿Sí? Luz, agua, teléfono público y todo. Nos dicen, vean, si usted no puede pagar, no le vamos a costar los servicios. Luego muy bien. Nos están ayudando por ese lado. Respecto a este fondo de compensación cambiaria entre privados, ¿cuál es la idea central que tenemos los 11 economistas que planteamos esto? El tipo de cambio real es el indicador técnico que mejor refleja la forma como puede conducir las, condiciones de transacciones del Ecuador con el resto del mundo. Y ese tipo de cambio real, como no podemos nosotros moverlo porque estamos dolarizados, y afecta con mucha fuerza cuando Colombia y Perú, especialmente los vecinos, devalúan sus monedas. Y vemos inmediatamente las reacciones en las fronteras. Nos inundan de productos. Sí, y tenemos unas caravanas de ecuatorianos que se van a Huaquillas, caravanas de ecuatorianos que pasan saludándole al Gonzalo en Otavalo y llegan hasta Tulcán. Entonces, lo que nosotros decimos es, miren, fijémonos sobre el cálculo del tipo de cambio real y establezcamos que la relación esa se mantenga estable. Por lo tanto, para los importadores, si el tipo de cambio real les está favoreciendo, estamos favoreciendo la compra de productos importados terminados y perjudicando o desprotegiendo la producción nacional. Entonces, por decirle, un jabón americano resulta más barato, o un jabón colombiano resulta más barato que el jabón ecuatoriano, o un aceite colombiano resulta más barato que el aceite ecuatoriano, no porque son más eficientes, sino porque han jugado con el tipo de cambio. Entonces, nosotros lo que decimos es, entre privados, esto no tiene nada que financiar el Estado, entre privados, lo que hacemos es, creamos un fideicomiso, y ahí, cuando se producen estos descalces, las importaciones de bienes terminados, de productos terminados, que no se utilizan para la fabricación de productos ecuatorianos, tendrán un recargo que irán a este fondo y que se distribuirá entre los exportadores para que ellos, en cambio, puedan recibir la compensación por esa modificación cambiaria. ¿En qué se beneficia el Estado? En cero. ¿En qué se beneficia el país? Que va a tener un sector exportador que sabe que tiene una regla cambiaria que le asegura su viabilidad permanente. Y va a tener un sector importador que sabe que van a haber dólares para poder importar. Porque si los exportadores no siguen haciendo su trabajo, no habrán dólares para los importadores. Entonces, esto es conveniencia mutua del sector privado. Aquí nada tiene que ver el gobierno, ni nada. Y con esto precautelamos la dolarización. Porque mientras más dólares vengan, más sólidos vamos a ser nosotros. Entonces, esta es otra propuesta que hemos hecho con el propósito de encontrar una fórmula que no es exclusivamente nuestra, hay algunos países que la han aplicado, pero bajo otras circunstancias, pero una fórmula que ayuda a defender la competitividad interna e internacional del país. La situación actual, dicen los banqueros, Vicente Albornoz, los economistas más bien no banqueros, los economistas Vicente Albornoz, muchos de ellos se deben también a actividades financieras, bancarias financieras. Pero digo, en este comunicado los que están interviniendo son los economistas. Vicente Albornoz, el ex vicepresidente Alberto Dají, Patricio León, César Robalino, Jaime Carrera, Augusto de la Torre, Abelardo Pachano, Walter Spurrier, Simón Cueva,
José Hidalgo Pallares. Ellos son los economistas a los que está aludiendo el señor economista Abelardo Pachano. Ahora, van a proponer estas medidas para afrontar la crisis, pero también para afrontar la salud. La salud. Proponemos que al presidente se le otorgue, ratifico, recalco, las facultades de legislar mientras dure la emergencia.